A mi querida audiencia de detonautas que nos están viendo y a lo mejor nos van a ver en los próximos días, les agradezco mucho que estén aquí y debo de confesar lo siguiente: estamos trabajando en domingo, y esto es porque tanto mi querido amigo don Juan José Rodríguez Prats, al cual le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Juanjo. Eres muy Gracias amable a ti, por. Raúl, gracias. Pero es que ahorita hay mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos, tenemos que ser ciudadanos 24/7, no hay de otra para poder defender la democracia, los derechos constitucionales que tenemos todos los mexicanos, el presente y el futuro de nuestro país. No hay de otra, no tenemos tiempo que perder. Por ello, el día de hoy, en domingo, tenemos este programa con el cual también debo decirles algo antes de iniciar. Nuestro amigo Juan José Rodríguez Prats, que aquí está con nosotros, él es candidato a diputado en el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco, donde la vida es hermosa, donde la vida es alegre, salvo que López Obrador le ha echado a perder, pero bueno, eso es parte de la Con vida, no gran esmero, importa. ¿Eh? con Algún, gran esmero. algún prietito en el arroz tenía que haber, y ese prietito siempre es el mismo, es López Obrador. Pero bueno, entonces, a ver, platícanos, Juanjo, ¿eres candidato? ¿A qué distrito? ¿Cómo va tu campaña? ¿Qué estás observando ahorita? Mira, mi querido Raúl, déjame iniciar con una afirmación. Todo panista que se respete tiene que tener en su currículum varias campañas políticas perdidas, porque el panismo desde sus orígenes, pues era postularse sabiendo que las posibilidades de triunfar en las urnas eran muy remotas, porque simple y llanamente en las contiendas pues eran inequitativas. Eso desgraciadamente es una realidad vigente, es una realidad actual. También te diría que he hecho campañas para diputado federal, para candidato a gobernador, y cuando uno baja diciendo, entendiendo aquí bajar como acercarse a la ciudadanía, a la realidad, encuentras algo verdaderamente preocupante. El mexicano está viviendo un profundo malestar, está viviendo una gran confusión y una desconfianza tremenda hacia los políticos y hacia la política, hacia los partidos políticos, ya ni se diga. Todo eso es manifestación de una crisis muy profunda. Yo oigo hablar mucho de el retorno del viejo PRI que no hemos podido superar. No, definitivamente no es el viejo PRI. La Revolución Mexicana generó un sistema político con un discurso, el discurso del nacionalismo, el discurso de la Revolución Mexicana. Ahora ni siquiera hay un discurso de eso que ha titulado como Cuarta Transformación o como Morena. ¿Qué es? ¿Qué pretende? ¿A qué atenernos? Creo que el vacío y el tremendo daño espiritual, que eso no es tangible, ni aún con todos los avances tecnológicos y todo lo que se hace de las encuestas se puede medir. Pero el daño espiritual al pueblo de México es muy grave. Yo sinceramente me siento, no estoy haciendo una campaña de puerta por puerta, no estoy haciendo una campaña esa que dicen de saliva, sudor y suela. Lo que he optado es por dar conferencias, por dar pláticas, por ir a los medios, las redes y visitas domiciliarias. Eso a mí me parece entrar en una casa con 10, 12 gentes, platicar una hora y escuchar. La gente está muy lastimada porque no se siente atendida. Y para mí he dicho que el político que no atiende, no entiende.
y si no entiende no sirve para hacer política. Créeme que ha sido difícil. Estoy contendiendo con una gente que era el encargado del programa Sembrando Vida, que obviamente tiene a todos los servidores de la nación haciendo campaña y promoviendo el voto. Claro. Ellos están muy tranquilos en el padrón de beneficiados que les permita simplemente ganar el día de la elección. Y hay el propósito de que no haya voces críticas en el poder legislativo. Los congresos locales están verdaderamente en una crisis espantosa, son convidados de piedra. Yo creo que curiosamente tu estado, Nuevo León, me parece que es el único estado que podremos decir, y tal vez algunos otros, que podremos decir que tienen una asamblea que delibera y que es un contrapoder, es un control del poder. Pero en todos los demás casos son comparsa, son órganos totalmente subordinados al Ejecutivo Estatal. Oye, Juanjo, ¿en qué distrito estás participando? Mira, es el Distrito 20. Yo, ahí mis padres iniciaron su relación matrimonial. Mi padre era de Tacotalpa, que es un municipio que integra el 20 distrito, y en Tapa. Mi madre era de Teapa. Ellos tuvieron que emigrar a Pichucalco, que está a 21 kilómetros, y por una crisis del mal de Chamusco que provocó una tremenda falta de empleo y falta de recursos, porque atacó a las plantaciones, que era la principal riqueza de Tabasco. Ellos tenían una tiendita rural en donde pues todo el mundo les iba a pedir fiado. Entonces se fueron a Pichucalco y mi padre empezó a explotar el hule. Vino la Segunda Guerra Mundial y de ahí formó un capital, compró un rancho que yo heredo y nazco en Pichucalco y me asientan en Pichucalco. Son tres municipios muy ligados, porque Pichucalco ya es Chiapas, pero están muy ligados y tengo familia en los dos municipios, pero bastante numerosa. Otro de los factores es que hay mucho miedo, Raúl. Yo creo que el miedo es el peor sentimiento que le puede dar a un pueblo. Un gobernante que provoca miedo debe recibir la mayor condena, porque el miedo te impide el desarrollo de tu personalidad. El miedo tiene unas consecuencias. Esto ha sido analizado por muchísimos pensadores. Hay un pensador español, se me va ahorita el nombre, Marina, creo, José Antonio Marina, me parece que es, en donde habla de los efectos del miedo. El miedo te impide, te limita. Perdón que te interrumpa. Para mí, otro de los escritores, pensadores, filósofos, para mí más prolíferos y más destacados del siglo pasado era un español, Ortega y Gasset. Claro, claro. Y al escucharte me acuerdo de un concepto que decía, no es textualmente, pero creo que así decía. Eh, quien fomenta y alimenta la pérdida de valores es para que el ser humano, no, perdón, quien aliente y fomente el miedo es para que el ser humano no tenga valores y principios. Sí, lo dijiste con gran elocuencia, mi querido Raúl. Es muy certera la frase. Cuando hay miedo y la gente tiene miedo, la gente me lo dice. Yo acudo porque pues tengo 53 años de vida política, he desfilado por muchísimos cargos públicos y voy con los líderes de las organizaciones, con los ganaderos, con los plataneros, eh, a pedirles que me reúnan, que quiero platicar con ellos. Y hay resistencia. Yo no sé qué va a pasar el 2 de junio. Inclusive lo he comentado, me dicen que estoy equivocado, que ojalá y no se haga. Desde luego, yo tampoco deseo que se cumpla lo que yo estoy eh, vislumbrando, pero yo creo que estamos corriendo un altísimo riesgo de que no haya elección, Raúl. Esto Para es que le lo quede más claro a la audiencia, Juan José Rodríguez Prats es candidato por la coalición, ¿verdad, Juan José? no, en este caso voy solo, tan solo por el PAN. Por el PAN, Hubo ok. resistencias a que yo fuera de representación proporcional
No me esmeré mucho con todo y que había también obstáculos casi invencibles para ser candidato a senador y a diputado federal. Yo he sido una vez senador y 3 veces diputado federal, pero te soy franco, me parece que donde más útil puedo ser es en el Congreso local. Me Entonces, parece que nomás en mi para que última la trayectoria, audiencia se ubique, tú vas de candidato a diputado local en el 20 distrito del estado de Tabasco, ¿verdad? así es, Muy bien, que eh, incluye los municipios de Teapa y Tacopalpa. muy bien. Creo que es importante darle continuidad al hilo de tu conversación de hace unos segundos, donde dices que la gente se resiste a tener reuniones contigo, se resiste a escuchar tus propuestas, tus advertencias de lo que puede suceder si no hay una participación, en fin. Eh, y lo curioso es que esta semana que terminó ayer, esta semana, para mí tuvimos 3 botones de muestra, pero contigo quiero tocar solamente 2, que es la reforma de la ley de amparo. ¿Por qué? Y voy a hacer una brevísima introducción nada más para darte la palabra y que tú lo expliques mejor. La ley de amparo, mi querida audiencia, es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos en contra de aquellas acciones legales que puedan afectar nuestros derechos de libertad, de juicios imparciales, de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también sirve para defendernos de actos de arbitrariedad de las autoridades. Y López Obrador y sus huestes, encabezadas por Morena y sus satélites, están llevando a cabo una reforma a la ley del amparo con el objeto de reducir, no quiero decir eliminar, pero sí van a reducir sustancialmente lo que es este derecho de amparo. Y esos son los peligros a los cuales está advirtiendo Juan José Rodríguez Prats. Ese es uno de los botones de muestra de cómo este gobierno, encabezado por López Obrador a través de su partido, quieren controlar la vida de nuestro país y quitar nuestros derechos, y uno de ellos es el amparo. ¿Qué nos puedes platicar? Mira, mi querido Raúl, estás poniendo el dedo en un tema que a mí me apasiona, el derecho y la política. Yo creo que México tiene un pésimo ordenamiento jurídico. Te diría que si analizamos su historia desde la independencia en que empezamos a imitar al sistema político norteamericano, adoptamos el presidencialismo, el brevísimo destello de la generación liberal, que para mí es la más brillante, la más preparada de la Constitución del 56-57, el positivismo de Porfirio Díaz con su frase orden y progreso. De ahí vino la Revolución Mexicana, que es una mezcolanza terrible. Después el triato, que no debemos subestimarlo, porque tuvo cierto recato para presentar iniciativas, para discutir, venían del Ejecutivo, y había un legislativo que difundía, estudiaba, debatía, pero a partir de la transición, esto es una tremenda paradoja, el derecho se ha manoseado, se ha, eh, se ha tocado con enorme frivolidad y además sin una idea clara qué se quiere hacer con la ley, o en otros casos simplemente por proteger intereses individuales, o por ejemplo nuestro derecho electoral que está hecho con criterio de intereses partidistas. Entonces resulta que es un pésimo derecho. No está claro qué valores, qué fines. El derecho de amparo es una institución de la que México presumió mucho tiempo. Desafortunadamente se engolosinó y empezamos a distorsionarlo desde la Revolución Mexicana, porque con el amparo se centraliza la administración de justicia y se aplasta a los tribunales estatales. Y la figura del acto reclamado debe ser revisada porque protege a delincuentes, es cierto. Pero las reformas del presidente Andrés Manuel, y no digo estas, sino todas, tienen
desafortunadamente un propósito escondido, porque eso de que a la obra pública no se le pueda oponer el que esté dañando a un particular, pues es al final de cuentas lo que él hizo cuando se violó el amparo en el gobierno de Vicente Fox. Eso fue lo que provocó que la Suprema Corte, porque la Suprema Corte, Mariano Azuela, es el que le pide al presidente Fox que proceda porque se ha violado la ley. Cuando hubo esa calle que había que hacer hacia un hospital allá en Santa Fe y que En vivió la Coajimalpa, violación fue en en, en, Coajimalpa. en Coajimalpa, pero en Sí, Santa Fe, sí, ¿no? Entonces, fue en el municipio de Coajimalpa, sí, donde está Santa Fe. exactamente, exactamente. Entonces, se violó la suspensión del amparo. Esto es gravísimo porque el acto de la suspensión es lo que concibió en sus orígenes Crescencio Rejón, decir, momento, vamos a revisar porque puedes violar una garantía individual. Esta fue una aportación al derecho en todo el mundo y después fue imitado. Inclusive en España, por ejemplo, Rodolfo Reyes, un jurista, hijo de Alfonso Reyes, un paisano tuyo, llevó e instrumentó en muchos casos el juicio de amparo, aunque en realidad esto corresponde al pensamiento de Alexis de Tocqueville, que dijo que todo derecho requiere un mecanismo. Ese es el juicio de amparo, un mecanismo para que se proteja eficazmente. Y eso se le concedió al juez federal, inclusive en contra de sentencias de los tribunales estatales. Y aquí es en donde hay una dos instituciones paralelas impartiendo justicia y lo cual la que sale deteriorada es la justicia estatal. El Poder Judicial está hecho trizas. O sea, el próximo presidente de México, Raúl, requiere de un enorme esfuerzo, o la próxima presidenta, si podemos decir este término, pero exige un enorme esfuerzo. O sea, la cantidad de cosas que se han hecho y que están mal, yo diría que el verbo a aplicar en el próximo sexenio es corregir. Voy a corregir. Esto sería todo. Corregir, conservar. Por eso, y más que nunca, cuando se protesta cumplir la Constitución, se dice guardar y hacer guardar. No es para meterla en un cajón, no es para guardar, es para que se respete, para hacerla cumplir, cumplir y hacerla cumplir. Entonces, lo mismo la amnistía, tiene dedicatoria. Tú no puedes hacer leyes con dedicatoria. La ley va por un fin general, la ley tiene característica universal. Pero si estás, por ejemplo, en Veracruz modificando la ley para que sea candidata a la opción a ley, tiene las consecuencias. Un pueblo que está gritando que no debe ser gobernado por una zacatecana, que modificó para el caso con dedicatoria. Esto es absurdo, esto es en contra de la más elemental técnica legislativa. Y podremos continuar, por ejemplo, el caso de también trasladar los que están en las cuentas inactivas. Pues dices tú, sí, pero ¿con qué mecanismos? O sea, ¿a dónde van? Las Una Afores. de las Sí. características de este sexenio ha habido una tremenda opacidad, una resistencia a rendir cuentas. Entonces, la Revolución Mexicana cometió muchísimos errores, lo que tú quieras. Dio estabilidad, dio una vida civilizada, con gobernabilidad, no había democracia, hubo corrupción y hubo continuidad en muchas cosas, hubo profesionalismo, hubo operación política. Ahora, no hay operación política. Mira la forma en que se desprecia el derecho poniendo a Rosario Piedra, tu paisana, al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Es un atropello brutal y además se hizo la elección haciendo un fraude que se filmó en el Senado. Una de las cosas graves en México es que los escándalos no nos escandalizan. Entonces, esto es sumamente grave. El pueblo de México creo que tiene que hacer un alto, hacer una pausa. Mario Benedetti tiene alguna poesía en ese sentido. Vamos haciendo una pausa, vamos viendo qué nos está aconteciendo, porque esta condescendencia nos ha llevado a la crisis en la que estamos. Ok. Para tratar de amarrar perfectamente el peligro
que se cierne sobre los ciudadanos. La modificación de la ley de amparo que se está promoviendo es para dejarnos prácticamente sin protección, sin ninguna posibilidad de defendernos ante cualquier arbitrariedad, tanto pública como privada, pero sobre todo pública, ¿verdad? Mira, el problema está que inclusive se hace sin respetar el proceso legislativo. Las asambleas no sirven para hacer leyes, pero sí para discutirlas, difundirlas, legitimarlas y ponerlas en la lupa, e inclusive en coordinación con el mundo académico. Eso no se hace ahora. Las consultas y eso del Parlamento abierto, estas son unas comparsas verdaderamente tristes, deprimentes. Entonces, hay una serie de confusiones, porque si el gobierno para hacer una obra pública ya no va a tener el freno de algún ciudadano que se vea afectado en sus derechos, puede ser el principio de un avasallamiento de nuestras garantías individuales. Entonces, no hay una buena explicación, hay una gran confusión. Y Andrés Manuel en las mañaneras les pone con tal ligereza, desteca todas las opiniones, que eso es lo que también permite pues, una enorme especulación. Las reformas que se han hecho, por ejemplo, pensar que los ministros puedan ser electos por votación, cuando él ha enviado pues una Yasmín Esquivel que no hay duda que violó la ley porque falsificó, digo, plagió su tesis, y después Lenia Batres, que no tiene absolutamente ni la más remota cercanía con los requisitos que la Constitución señala para ser ministro. Entonces, esto verdaderamente está atropellando. Andrés Manuel es enemigo de la ley. Toda su carrera política ha sido violando la ley. Y desgraciadamente, el pueblo de México no repara en que esto es grave. Porque desde que empezaron los bloqueos de los pozos, después el movimiento de resistencia civil para que la gente no pagara el servicio de energía eléctrica por los fraudes electorales, ese es el motivo por el que él provoca y camina todas las comunidades de Tabasco para que no se pague luz. Es una deuda que se acumula en 15,000 millones de pesos. Entonces, cuando te empiezas tú a que la ley se flexibilice, para mí el problema más serio es esa distancia de la ley con lo que en la realidad acontece. Cuando tú ves cifras en materia penal, por ejemplo, que el 97% de delitos queda impune, pues, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? O sea, es verdaderamente rarísimo que a un delincuente se le vaya a la cárcel. Pues entonces es una invitación, y aún así las cárceles están sobrepobladas. Pues imagínate si la ley se aplicara bien. El Claro. problema de México, te repito, Raúl, es ahora el desprecio hasta para enseñar la ley. En las escuelas de derecho de México no se forman juristas, se forman litigantes. Ahí va la persona que sale a ver cómo obtiene la libertad de un delincuente, cómo se puede ganar sus centavitos ganando, litigando asuntos, pero no con un amor a la vocación, al hacer justicia. Yo escribí y he escrito y quiero continuar en ese tema sobre el derecho, pero nunca litigué, que era sórdido entrar a un Claro. tribunal, a una agencia de Ministerio Público y dice, ahí no se está haciendo justicia. Solamente llevé un caso litigando de divorcio voluntario y por poco lo pierdo. Entonces, no, ve este escándalo que está pasando en la Suprema Corte. Ve todo esto que se está descubriendo, esta cofradía del piso 14, donde se reunían una serie de abogados para ver cómo se extorsionaba y obligaba a los jueces y a los ministros a que resolvieran en cierto sentido. Eso en otro país Claro. nos tendría angustiados. Oye, Y te digo, Juanjo, entonces esta modificación a la ley del amparo, por lo que estoy entendiendo, está enfocado fundamentalmente a que los ciudadanos no tengamos ese derecho de amparo cuando se va a llevar a cabo una obra pública que pueda afectar mis intereses. ese es, mira, es un reflejo de lo que hizo él como jefe de gobierno cuando violó el amparo, porque violó el amparo, o las cantidades de amparo
que se han interpuesto en contra del Tren Maya por daños a la naturaleza, o en el tren intrasísmico también, porque hay afectaciones y esa gente se han parado y él se irrita y entonces En el empieza a Aeropuerto señalar. Internacional Felipe Ángeles también se afectó a una gran cantidad de giratarios y pequeños propietarios, ¿verdad? O sea, le das atribuciones al Estado para cometer arbitrariedades, para acabar pronto. Muy Y bien. en el caso de la amnistía, pues entonces estás también concediendo atribuciones enormes para que el Ejecutivo perdone delitos. La amnistía, el indulto, es también otra atribución, porque aquí de nuevo es el derecho norteamericano, que excepcionalmente, el presidente de los Estados Unidos lo aplica cuando ve que hay una situación que verdaderamente lo justifica. Mira, yo admiro mucho el derecho anglosajón, el derecho consuetudinario. Los norteamericanos han tenido un buen derecho. Para mí eso explica el capitalismo. El capitalismo sin un sistema jurídico no puede existir. El capitalismo se sustenta en el Claro. respeto a la propiedad, en el contrato, en las transacciones, en el derecho mercantil, en las autoridades, y ahora ya está globalizado, ya ni siquiera puedes tú marginarte de una serie de medidas y de instancias. Es tan frívolo lo que está haciendo este gobierno para modificar leyes, que las leyes deben ser tocadas con delicadeza. Manuel Gómez Morín decía una frase, decía, qué triste, qué grave responsabilidad que una idea que está preñada de libertad y de justicia la degrademos haciendo las leyes. Fíjate nada más que frase, cara. O sea, pobre pueblo que tiene que estar coaccionado para hacer el bien. Tiene que Sí. haber una conciencia, tiene que haber una vitalidad en la ley que nos invite a cumplirla. Por eso Efraín González Morfín, otro gran jurista, hablaba de que nos enseñan en Introducción al Estudio del Derecho que las normas jurídicas son heterónomas y las normas morales son autónomas. O sea, tú te das las normas morales, no, pero también te das las normas jurídicas. Él dice, esto no puede ser de que simplemente porque lo diga otro, no, tienes que estar convencido que esa norma es justa y por eso la cumples. Mira, Entonces, Juanjo, para que vayamos amarrando la idea, esta reforma a la ley de amnistía tiene como propósito darle facultades de más al Poder Ejecutivo, en este caso al presidente de la República, para darle amnistía a quien se le pegue la gana, o cómo está. a quien ha sido juzgado y declarado culpable, ahora es cierto, en las Ah, cárceles mexicanos, ya ha no, sido ya declarado sentenciado, culpable, claro, juzgado y culpable, sí, y el presidente lo y puede perdonar. está ampliando sus facultades. Entonces, efectivamente hay un problema de sobrepoblación. Se habla de que pueden salir hasta 68,000. Fíjate nada más la dimensión de esto. Ahora, es cierto, vas a corregir muchas injusticias, vas a corregir muchas arbitrariedades. Hay mucha gente que está en la cárcel por años y no ha recibido una sentencia. Para mí, y cosa que no me ha convencido mucho, el tema de la impartición de justicia. Si un Estado no imparte justicia, en todo lo demás va a fracasar. Y yo no veo en el tema de las campañas políticas que sea una de las prioridades, porque la administración de justicia te aproxima, ves las cifras y son espeluznantes. Mira, el presidente que más respetó la Constitución el siglo pasado fue Adolfo Ruiz Cortines y modificó la Constitución en una sola ocasión, porque ahora resulta, para desgracia nuestra, que se interpreta como el legislativo hace su trabajo cuando al informe final modificamos 187 veces la Constitución y se aplaude. ¡Ah, caray! Entonces resulta que modificar tanto las leyes es es algo que hay que celebrar. No, el derecho tiene su dignidad. Ruiz Cortines la modificó una sola vez en dos artículos, el 34 y el 115, para concederle, no concederle, reconocerle el voto a la mujer. Esa es la única reforma que hizo. Pero si tú haces un análisis en el siglo XX de cuál es el presidente o el gobierno que más se ajustó a la ley, o sea, que más pudiera aproximarse a un Estado de Derecho, es el de los Cortines.
Entonces, la ley tiene su dignidad, tiene su delicadeza. Claro. Si eso no lo sembramos en los mexicanos, por eso Ahora, hay muchas leyes hay muchos proverbios que dicen los mexicanos, la ley se hizo para violarse, el que hizo la ley hizo la trampa, no, no, la ley se no. obedece pero no se cumple, Ese es, se observa pero no se cumple. esa es vulgaridad, perdóname, esa es vulgaridad. Es vulgaridad, pero refleja la falta de respeto a la ley. Claro, claro. Oye, Juan José, entonces, pero vamos a suponer que se aprueba. Yo tengo entendido que va a haber una acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos de oposición para impedir que esta ley se haga vigente. Pero en caso de que así sea, ¿cómo se va a aplicar? Me imagino que va a tener un periodo, no creo que el día 30 de septiembre del 2024 López Obrador dicte amnistía a 68,000 presos que ya están juzgados y sentenciados. Mira, mi querido Raúl, las leyes se están haciendo en forma tan irresponsable y además con fines tan aviesos que inclusive se cometió algo que yo en mis 15 años de legislador nunca observé que hizo el viejo PRI. O sea, se modificó un dictamen aprobado por comisiones antes de irse al pleno porque se dieron cuenta que faltó algo y se les hizo fácil. Imagínate nada más qué atentado al proceso legislativo y al poder legislativo. Inclusive el ministro Alcántara, González Alcántara, que me parece un hombre muy respetable, y hizo ver la importancia del proceso legislativo, la importancia de analizar cómo se presentó la iniciativa y después las explicaciones que da Mier, el coordinador del grupo de Morena. Ahora, preparémonos, porque a partir del 1 de octubre vamos a entrar en un conflicto muy fuerte, sea quien sea la presidenta, porque el rompimiento entre Claudia y Andrés Manuel es inminente. Sí. Eso, inclusive ya Claudia no aguanta la presión, lo está manifestando ya, que no puede con esa camisa de fuerza que le impuso el presidente, de repetir lo que él dice, de defender todas sus políticas que son indefendibles. Ese discurso la está llevando a perder, inclusive preferencias electorales. Entonces, eso nos conduce, ¿verdad?, a que a partir del 1 de octubre va a haber serios problemas. El inmenso reto que significa Pemex, eso es el 2 de octubre. Ahí ya no puede, ya no da más. Esta idea absurda de que soberanía es autosuficiencia energética y se prefiere invertir en una refinería que va a costar $35 al pueblo de México refinar cada barril de petróleo y no se invirtió en agua, en donde ahora hay una terrible crisis en todo el país. Eso es no tener prioridades. Mira, ya eso de izquierda y derecha, no. Tú cuando llegas a un cargo, mi querido Raúl, y has tenido esa experiencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, rotarte de la gente más capaz. Eso en el viejo PRI había un perfil. Yo te puedo mencionar cualquier gabinete del siglo pasado y son gigantes frente al gabinete que tenemos actualmente. Claro. Y dos, ¿cómo invertir el dinero? Esas son tus dos tareas iniciales. O sea, tú tienes un presupuesto, lo metes en salud, lo metes en agua, caray, pero es que no se ve, eso no se ve, no se percibe, no hay una placa, no hay. Entonces, ¿qué criterios siguió Andrés Manuel? La obra majestuosa, la obra que pudiera satisfacer su narcisismo, ¿verdad? Y entonces, pues es la refinería, es el Tren Maya, es el aeropuerto. ¿Tú sabes esa decisión de haber cancelado el aeropuerto? Claro. Entonces, porque nos quedan ya unos cuantos minutos, mi querido Juanjo. Es que hablas mucho, Raúl, hablas Sí, sí, mucho. sí, hombre, una disculpa a los No, detonautas no. y a ti también. Oye, Bueno, oye, entonces, la ley de amnistía es una facultad que se le está otorgando al presidente de la República para que en forma discrecional él pueda otorgar la amnistía a 68,000 presos que están juzgados y sentenciados. todas las reformas de este sexenio, está claro que lo que se busca es concentrar poder en el Ejecutivo. Muy bien. Y todas las reformas que afortunadamente lograron frenarse llevaban ese propósito. Eso no hay duda. O sea,
Tenemos que saber escarbar qué hay detrás de la ley, lo que nos da la sociología jurídica y la filosofía del derecho. ¿Qué está inspirando esto? ¿Dónde está el valor? ¿Qué valor protege? ¿Qué principio está siguiendo? Y eso desafortunadamente en el derecho mexicano lo aplicas y hay una enorme irresponsabilidad y una falta de profesionalismo. Mira, lo que se ha hecho en los últimos años, los absurdos del derecho electoral, eso de reintegrar una planilla, no, hemos hecho un derecho electoral que es una madeja. Mira, Floris Margadán, que fue un jurista que yo traté y muy talentoso, decía que el derecho y la maleza tienen una característica en común, tienden a crecer y a ser exuberantes. Hay que darle una podada. El derecho mexicano, más que agregar y hacer reformas, requiere de una podada. Es más lo que estorba que para lo que sirve. Claro. Juanjo, pues te agradezco mucho tu tiempo, que hayas sido tan generoso en compartir estos minutos con nosotros, pero te tengo una propuesta dominical también generosa. No me despido de ti. Simplemente te digo, nos vemos en unos días más, porque eso tenemos que seguirlo platicando. Hay muchas cosas todavía que abundar en ello. ¿Estás de acuerdo? Mi querido Raúl, yo te pido que no te despidas de mí. Si de eso pido mi limosna. Muy bien. Muy Dile a tu bien. auditorio que por favor, si ven a alguien allá en Tapizacotalpa, que nada más comparen, que yo sí les garantizo algo, que seré un diputado aguafiestas. Esta es la función del diputado. El diputado debe ser un aguafiesta, Claro, no una claro. gente que va a levantar la mano. Un abrazo, mi querido Juanjo, y seguimos en contacto. Y sigue empeñado en esta causa, que es humilde, pero es noble. Te la apoyamos totalmente. Gracias, mi querido Raúl. Es un orgullo ser tu amigo.